un invitado nacional, un invitado muy querido por los colombianos, no solo en Antioquia, sino también en la capital del país, y yo creo que en muchos rincones de nuestro hermoso país. Él es matemático, se ha desempeñado muy bien en el tema político y sigue pues por ahí con sus andanzas. Le voy a dar la bienvenida a Sergio Fajardo Valderrama. Hola Elena, un gusto saludarte, saludo a toda la gente en Pereira, Risaralda, Eje Cafetero, en tantos lugares que nos están viendo, me alegra saludarte. Usted estaba haciendo un recorrido por el país y nos tocó esa última visita por el tema de esta pandemia y del encierro en el que estamos los colombianos. Sí, y es una lástima no poder, no haber podido continuar recorriendo a Colombia en la forma como lo estábamos haciendo, saber que hoy en lugar de la alegría que encontrábamos, pues tantas dificultades, tantas personas sufriendo por esta pandemia que nos está cambiando físicamente la vida y yo creo que va a tener un impacto muy profundo para lo que viene. Pero fue precisamente allá con ustedes en Pereira, en el último lugar que estuve por fuera haciendo ese tipo de visitas. Pero espero pues tener la oportunidad de retomar y que ustedes estén bien y que en medio de tantas dificultades logremos salir adelante. Bueno, doctor Sergio Fajardo, usted escribió una columna, ahora que estamos hablando con el tema de coronavirus. ¿A usted le gusta hacer la política personal, de tú a tú, y también implementando mucho el voz a voz que se ha vuelto un tema publicitario importante? Ahora que nos va a cambiar la vida a todos los colombianos, al mundo entero, usted que es saludador, que le gusta dar la mano, el abrazo, ¿cómo cree que se va a portar? ¿Se irá a acordar o será que la gente misma va a mantener la distancia? Pues realmente es una buena pregunta porque la forma como nosotros hemos hecho la política, y hablo desde hace 20 años, cuando empezamos en Medellín, en ceros, y empezamos fue caminando, entregando un volante, escuchando a la gente, recorrido. Yo lo que he caminado por todo Colombia, en Pereira, en el Eje Cafetero, en Santa Rosa, en tantas partes, es indecible. Y parte fundamental de nuestra forma de la política era mirar a los ojos, dar la mano, explicar a las personas en la calle, entender y escuchar lo que estaba pasando. O sea, eso es un sello, es una forma de hacer la política, de sentirla, de transmitirle a la gente ese contacto y esa convicción que nosotros tenemos. Y nos va a obligar a cambiar, por supuesto. No podremos estar dándonos la mano, va en contravía de lo que nos recomiendan las autoridades de salud pública con respecto al cuidado que tenemos que tener. No nos podemos abrazar para tomarnos una foto, una cantidad de restricciones que tenemos que tener y las tendremos. Yo espero poder continuar caminando, montando en bicicleta, recorriendo lugares, escuchando, pero respetando esas normas. Pero sí sí para mí, y lo he pensado ya en más de una oportunidad, cómo será la relación con la política haciendo que este ha sido un fuerte. Naturalmente las redes sociales son importantes, es un mundo distinto, una forma distinta de comunicar. Siempre me pregunto, si yo estoy con las personas en la calle, como estaba en Pereira, tantas veces, y uno puede mirar a los ojos, mirar a la persona, dar la mano, es un acto potente de confianza. ¿Cómo transmitir eso a través de las redes sociales? Y no es tan sencillo, no es tan fácil, pero bueno, seguiremos y eso es fundamental en la construcción de confianza y es un buen reto que tenemos enfrente. Y además, si hablamos de los adultos que en su recorrido yo veo que las personas adultos lo miran y se ve la admiración en su mirada y la manera de mostrarlo es esa, un abrazo suyo, una palmadita, darle la mano y pues a través de las redes sociales eso será imposible. Pero doctor, vamos a cambiar de tema y yo quiero que hablemos del tema nacional. ¿Usted cómo cree que Dime. ha venido manejando desde la presidencia los problemas o las necesidades que se necesitan en cada región? Y lo digo porque algunos representantes de esta región se han quejado por la manera que se han venido realizando y les han venido rebajando también los rubros que se dirigen hacia las ciudades y a los departamentos. Lo puedo separar en dos partes. Yo creo que el gobierno, cuando empezó la pandemia, iba sin un norte. De hecho, yo creo que el gobierno del presidente Duque, hasta hace 2 meses, era un gobierno sin un rumbo claro, sin un norte, a la deriva en muchos aspectos en términos de la conducción de la sociedad. Aparece la pandemia y empieza, a mi modo de ver, descoordinado, sin claridad. Y yo creo que ha venido mejorando, y hay que ser justos en reconocerlo, ha venido mejorando, creo que se han venido tomando unas medidas que tienen sentido,
hay otras con las que discrepo y hay otras con las que falta. Por ejemplo, yo creo que la articulación con lo local, con lo territorial, con lo regional, es una debilidad del gobierno nacional. Estamos en un país que es centralista profundamente y precisamente ese centralismo se ve reflejado cuando tenemos que manejar un problema de esta naturaleza, se ve la distancia que existe entre el escritorio del presidente de la República y el alcalde de Quinchía. ¿Qué pasa en Quinchía cuando llegan todas esas medidas que se anuncian y cómo se convierte en el territorio? Y yo creo que ha habido una debilidad muy grande en articular y trabajar con alcaldes de todas partes. El alcalde es la persona que mejor conoce su pueblo. La ciudad de Bogotá, Claudia López, hasta el alcalde de Quinchía, como lo estaba diciendo, en todo el territorio, son quienes mejor conocen, saben dónde están los problemas, saben cuáles son las organizaciones, saben cuáles son las debilidades que tienen, las fortalezas, y con un grupo de alcaldes bien coordinados con un gobernador se puede avanzar muchísimo y muchas cosas que se dicen desde Bogotá se pueden desarrollar en ese contexto territorial, se puede entender las necesidades de cada uno de los lugares que son distintas y que muchas veces no lo entiende un funcionario desde un escritorio porque está pensando en todo un país y Colombia tiene 1.102 municipios y de esos 1.102 municipios, 1.050 son municipios que no tienen un peso, que solamente viven de las transferencias. Entonces hay muchas necesidades y yo creo que eso es una falla que ha tenido precisamente el gobierno en esa articulación con alcaldes y con gobernadores para entender lo que pasa en el territorio. Es que el alcalde es el que sufre todos los días, porque es el que está ahí. Y yo fui alcalde y fui gobernador y trabajé con alcaldías, etcétera. Entonces, ese es un punto. Yo creo que ese reclamo es justificado. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo adicional en apoyar a personas que están sufriendo. Es que en Colombia esta pandemia nos ha puesto de frente con una cantidad de cosas que no habíamos visto antes, que sabíamos que existían, pero no las veíamos. Y aquí las estamos viendo en vivo y en directo todos los días. En Colombia hay una gran cantidad de personas que la vida dura 24 horas, porque es salir, trabajar, comer, para volver a poder vivir el día siguiente. Y no puede ser una sociedad de esa manera. Estamos y tenemos que entender la naturaleza de la informalidad del trabajo. En Risaralda existe informalidad del trabajo en muchos aspectos, en como toda Colombia, cerca del 50%. El apoyo a las MIPYMES, a tantas personas que necesitan una mano en este momento, apoyarlas con subsidios. Tiene que haber un apoyo generoso para que no se pierdan los empleos, para que la pobreza no se aumente. Entonces, eso es una parte de las tareas y yo entiendo muy bien el reclamo de gobernantes locales, municipales, porque yo conozco muy bien lo que significa estar en medio de esas dificultades. Somos docentes, investigadores, innovadores, vinculados a la sociedad y economía del conocimiento en todos sus campos, creando y participando en redes y otras formas de interacción. Estamos dispuestos a formarte para que tus ideas, claras y estructuradas, dialoguen con una amplia comunidad nacional e internacional. Universidad Tecnológica de Pereira. Un mundo de inagotables experiencias. Quédate en casa. Kiskiriski, el sabor que te gusta más, llega hasta tu puerta. Los platos con el auténtico sabor a Colombia y nuestro tradicional pollo asado. Por cada pollo te regalamos 2 consomés. 348-6861 y 313-457-4618. Kiskiriski es el sabor que te gusta más. Como medida del gobierno de la ciudad frente a la emergencia del coronavirus, ampliamos los plazos para pagar tu impuesto predial con descuento. Así podemos disfrutar de más parques, ciclovías, senderos peatonales y seguridad en las calles. Recibe hasta el 15% de descuento si pagaste la totalidad del impuesto predial en la vigencia 2019 hasta el 30 de junio. Recuerda pagar por la web tributario.pereira.gov.co. Para descargar facturas, puedes comunicarte a la línea WhatsApp 313-710-2878 o escribir al correo electrónico asuntоstributarios@pereira.gov.co. Pereira, Gobierno de la Ciudad, Capital del Eje. AINCA, Seguridad y Protección Limitada. Protegemos bien. Estamos presentes 24 horas, 7 días a la semana, todo el año, donde se nos solicite, generando confianza, gracias a la cual nuestros clientes disfrutan tranquilidad y seguridad. El mundo necesita cada vez más protección. Con AINCA, Seguridad y Protección Limitada, todo el mundo está bien protegido siempre.
Marcipollo. Marcipollo es el mejor pollo y mucho más. Platos a la carta, almuerzo ejecutivo, cafetería y la mejor atención. Marcipollo en el Parque El Lago, carrera octava, calle 25, esquina. Domicilio 325-0213 y 333-4970. Marcipollo. Pues usted es matemático, usted le dice cariñosamente el profesor. El tema virtual, usted tuvo esta tarde un encuentro con unas personas especializadas o especialistas en este tema. ¿Usted cómo ve el tema virtual en Colombia? Si tenemos en cuenta pues los límites de pobreza, que en muchos hogares no van a tener internet, no van a tener ni siquiera un computador. Está claro. Lo que hemos visto nosotros, de nuevo, en vivo y en directo, es la profundidad de las desigualdades que tenemos en Colombia en muchos aspectos. Hay desigualdades territoriales en nuestro país, hay desigualdades entre la vida urbana y la vida rural. Y en particular, una de esas desigualdades que nosotros tenemos, en adición a la desigualdad de ingresos que existe en nuestra sociedad, que es profundamente desigual e injusta en muchos aspectos de esa naturaleza, está la desigualdad en el tema de la educación. O sea, la desigualdad en quienes tienen acceso, en primera instancia, a la tecnología, que significa el acceso al Internet, a los equipos de computación para poder conectarse. Pero en adición a eso, a las herramientas en las escuelas para la preparación de maestros, de maestras, para poder avanzar en un proyecto de educación virtual, pues queda al desnudo, que son unos pocos también, privilegiados que somos, en el sentido de tener esas herramientas para poder desempeñarnos, pero la mayoría de los niños y niñas en Colombia está por fuera de la capacidad de atender la educación por medios digitales en este momento. De nuevo, la palabra es desigualdades y la estamos viendo y la tenemos que entender porque además entendemos perfectamente por qué este niñito, esta niñita, por ser hijo de tal persona, no tiene acceso a la educación y este niño y esta niña, por ser hijos míos, sí tienen acceso a esa educación. Y si queremos construir una sociedad justa, pues eso no puede ser, porque todos, en principio, todos tenemos una capacidad, tenemos igualdad en muchas condiciones, pero la sociedad nos tiene que dar las oportunidades para desarrollarlas. Entonces, todo eso nos tiene que hacer pensar a para dónde vamos y nos tiene que hacer revisar nuestras prioridades como sociedad para poder avanzar. O sea, yo soy de las personas que cree que esto que está pasando nos obliga a pensarnos. No es un hecho aislado y esto pasa y volvemos a la vida como antes. Tenemos que pensarnos, aprender de todo esto, saber qué significa la empatía, la solidaridad, el reconocimiento de las personas. Entonces es un reto bien interesante para nosotros en Colombia, difícil. El desempleo va a aumentar enormemente. Eso significa dificultades para muchas, pero muchas familias en Colombia y tenemos que atenderlo, pero pensando cómo atendemos a tantas personas que estaban por fuera de las posibilidades y no las veíamos en nuestra sociedad. Bueno, doctor, también hay que hablar no sé si la improvisación o el poco conocimiento desde los maestros, porque pues no es lo mismo usted explicar personalmente y si el niño no entendió, simplemente dirá no entendí, ahora por un medio que muchas veces se pixela, se daña el audio, bueno, no sé, una cantidad de errores que se están cometiendo y que yo siento, si lo digo desde madre, que los profesores están mandando trabajos sin explicaciones y sin mucho esfuerzo. También algunos simplemente ponen trabajos y resuélvalo, entonces ya el padre se vuelve el maestro y se van, no sé, yendo como las obligaciones. Pues está llegando a un lugar donde están pasando la mayoría de las cosas en nuestras vidas. Hoy estamos desde nuestras casas. Tú estás desde tu casa trabajando, yo estoy desde mi casa conversando contigo y en estas casas estamos descubriendo muchas cosas. Una de esas, por ejemplo, es, y tú eres una mamá, el sentido del trabajo de lo que ocurre adentro. La cantidad de trabajo que hay asociada con esa vida del hogar, con lo que se denomina la economía del cuidado. En nuestra sociedad machista, los hombres salíamos y las mujeres quedaban adentro cuidando todo y era un trabajo que se menospreciaba. Entender la dimensión del esfuerzo que significa atender a toda una familia. Es un esfuerzo gigantesco y eso nos obliga a pensar la economía del cuidado y las relaciones de nosotros como familia. Sin hablar, o tenemos que hablar también en cuántas familias hay violencia familiar, cuántas mujeres son maltratadas en una sociedad machista de parte de hombres y niños, niñas que han sido abusados. Todos esos son elementos de la vida que nosotros tenemos ahí, pero que están pasando adentro de tantas casas en este momento. Hay muchas lecciones ahí. Y otra en particular tiene que ver con la educación, ¿cierto?
Yo creo, pues, que evidentemente no estábamos preparados para esto. Yo no tengo la menor duda que una gran mayoría de maestras y maestros en Colombia no están preparados para la educación virtual, que no es simplemente pararse en una cámara y repetir una clase como siempre, porque es que la educación virtual, pues parte del hecho que no estamos juntos, yo no puedo estar mirando los ojos de los estudiantes, no puedo tener una pregunta acá, estar entendiendo lo que ocurre. Yo soy un profesor y lo que ocurre en un salón de clase es mágico. Es esa relación que uno establece con quien está viendo, cómo se sienta, cómo mira, cómo pregunta, cómo escribo, eso es tremendo, eso es apasionante, pero virtualmente no es lo mismo y eso requiere preparación, requiere utilizar otros medios, videos, herramientas, en fin, todo eso nos hace falta. Entonces hay muchos maestros y maestros que no están preparados, físicamente no están preparados, las instituciones no tienen la tecnología. En unas casas, nosotros somos privilegiados de estar hablando desde nuestras casas por medio de un computador y utilizando esta herramienta digital para poder aparecer en tu entrevista, pero para la mayoría no. Entonces eso mandan unos trabajos, unos cuadernos que tienen que hacer y le corresponde a padres y madres pues estar al lado de sus hijos tratando de ayudar, en los que pueden ayudar, porque hay muchos que las familias no están preparadas para ayudar. Y eso pone también de presente muchas de lo que significa y la importancia que tiene el apoyo de madres y padres en el aprendizaje de sus hijos. Todo eso marca una diferencia en una sociedad. Fíjese esto, una mujer educada tiene un impacto tremendo en una familia. Eso está estudiado desde hace mucho rato. Cuando la sociedad educa a las mujeres, es una sociedad que vive mucho mejor. Y en las casas es muy importante el acompañamiento de la familia, en particular de madres y padres, en la medida de lo posible, de sus hijos en el proceso de aprendizaje. Muchos no lo tienen, unos porque sus padres no estaban preparados, porque no tuvieron la oportunidad de estudiar como tuvimos nosotros. Pero eso es muy importante tenerlo en cuenta, ya que hay muchas lecciones para dónde vamos nosotros en el mundo de la educación, cómo vamos a construir una sociedad justa que pasa por una educación en la que todas las personas, independientemente del origen social, tengan la misma oportunidad de desarrollar su talento. Para mí eso es fundamental en lo que nosotros queremos tener como sociedad. Mi hijo y el hijo de cualquier persona valen lo mismo. Independientemente de donde hayan nacido, tienen que darle a la sociedad la oportunidad de desarrollar su talento para ser libres. Eso es parte fundamental de lo que queremos construir y se hace en la política. Somos docentes, investigadores, innovadores, vinculados a la sociedad y economía del conocimiento en todos sus campos, creando y participando en redes y otras formas de interacción. Estamos dispuestos a formarte para que tus ideas, claras y estructuradas, dialoguen con una amplia comunidad nacional e internacional. Universidad Tecnológica de Pereira, un mundo de inagotables experiencias. Quédate en casa. Kiskiriski, el sabor que te gusta más, llega hasta tu puerta. Los platos con el auténtico sabor a Colombia y nuestro tradicional pollo asado. Por cada pollo te regalamos 2 consomés. 348-6861 y 313-457-4618. Kiskiriski es el sabor que te gusta más. Como medida del gobierno de la ciudad frente a la emergencia del coronavirus, ampliamos los plazos para pagar tu impuesto predial con descuento. Así podemos disfrutar de más parques, ciclovías, senderos peatonales y seguridad en las calles. Recibe hasta el 15% de descuento si pagaste la totalidad del impuesto predial en la vigencia 2019 hasta el 30 de junio. Recuerda pagar por la web tributario.pereira.gov.co. Para descargar facturas, puedes comunicarte a la línea WhatsApp 313-710-2878 o escribir al correo electrónico asuntоstributarios@pereira.gov.co. Pereira, Gobierno de la Ciudad, Capital del Eje. AINCA, Seguridad y Protección Limitada. Protegemos bien. Estamos presentes 24 horas, 7 días a la semana, todo el año, donde se nos solicite, generando confianza, gracias a la cual nuestros clientes disfrutan tranquilidad y seguridad. El mundo necesita cada vez más protección. Con AINCA, Seguridad y Protección Limitada, todo el mundo está bien protegido siempre. Marcipollo,
Marcipollo es el mejor pollo y mucho más. Platos a la carta, almuerzo ejecutivo, cafetería y la mejor atención. Marcipollo en el Parque Lago, carrera octava, calle 25, esquina. Domicilio 325-0213 y 333-4970. Marcipollo. Vamos a hablar del tema de la salud, que ha sido pues uno de los dolores de cabeza del país, y vemos que hay cosas que sí se pueden hacer, que cuando hay voluntades pues se puede mejorar, y lo hemos visto durante esta pandemia. No siendo lo mejor, pues hemos visto que es posible hacer y mejorar muchas cosas. Claro que sí, y también queda al descubierto muchos elementos del sistema de salud en Colombia. Uno positivo, la calidad y la capacidad de médicos, médicas, de todas las personas alrededor del mundo de la salud. Esa capacidad ha estado en despliegue, han trabajado, han participado, y eso hay que reconocerlo, en una sociedad que ya en muchas oportunidades estaba menospreciando ese tipo de servicio. La importancia del servicio. Eso es necesario entenderlo, y por eso es tan injusto pues que haya todavía en tantos lugares personas del servicio de salud que no tienen el equipo para poder desempeñar su labor con todo el cuidado que necesitan. Por eso hay un montón de personas en el mundo, estoy hablando del planeta, donde muchos médicos han sido infectados por el virus porque no estaban debidamente protegidos. Los tenemos que proteger debidamente. Y Colombia, nosotros que hemos visto, porque en Colombia en la pandemia nosotros vamos retrasados, en el sentido que empezó en otras partes, arrancaron antes, entonces nosotros hemos tenido la oportunidad. Eso es una de las cosas, entre comillas, nos beneficia, y es que podemos ver qué está pasando en otros lados para ir aprendiendo. Una de esas cosas, atender a todo el personal del servicio de salud. Ahora, y eso tiene una responsabilidad grande con las ARLs, revisar el papel de las EPS, el sentido de la salud pública, qué papel están jugando y cómo lo están jugando. Hay muchas EPS que no hacen su tarea y que no la hacen bien hecha, y las dificultades que se presentan entonces, en el servicio de los hospitales. O sea, estamos viendo un montón de debilidades y al mismo tiempo unas fortalezas que tenemos. Pero por eso digo, esto no va a quedar igual. Nosotros tenemos que empezar a revisar lo que nos ha pasado. Eso es necesario para vivir mejor. Vamos a pasar tiempos difíciles, de eso yo no tengo la menor duda. Y tengo una preocupación por la que tenemos todos. Y en Risaralda, en Pereira, por ejemplo, han tenido dificultades a veces por el tema del empleo. Ha habido momentos donde hay un desempleo muy alto. Ustedes saben que el papel que han jugado las remesas, por ejemplo, para Pereira, para Risaralda, por los familiares que se han ido a buscar oportunidad en otras partes. En fin, vamos a tener que tener mucha sensibilidad para lo que viene. Y repito, esto para que todos lo tengamos claros, pensar muy bien sobre lo que pasó. No vamos a repetir las mismas cosas, tenemos que aprender de esto, repito, para bien, porque yo creo que se puede trabajar para bien, pero va a ser duro, difícil, y en particular alrededor del tema del empleo. Vamos a hablar de seguridad, doctor Sergio Fajardo, porque estamos hablando que se viene un tema de desempleo. Son 2 meses que la gente ha estado encerrada, el que vive día a día, del vendedor ambulante, del empresario, del pequeño empresario, de muchas personas que están en estos negocios que son independientes. Tendremos que pensar como en el tema de seguridad, que de pronto vayamos a tener fallas ahí. Sí, sin duda hay que pensarlo. Y por eso les digo yo, tengan en cuenta los alcaldes, porque el alcalde es el que va a tener que responder. El alcalde o la alcaldesa es quien tiene que responder de su pueblo. Y el pueblo puede ser Bogotá o Quinchía, que estoy utilizando como ejemplo, porque además me parece lindísimo cuando pasaba por cerca de Quinchía, viendo los guayacanes amarillos que hay allá, que me parecen una belleza. Pero me desvío pues un solo segundo para recordar aspectos bonitos de todo ese mundo tan lindo que tiene Risaralda, nosotros, toda esa zona cafetera que es tan hermosa. Entonces, sí, y hay que pensarlo muy bien, y por eso hay que entender dónde están las personas con problemas. Los alcaldes tienen que saber en qué ciudades, dónde está, en qué lugar de la ciudad están las personas vulnerables, cuáles son las condiciones. Se tiene que atender como con lupa, pedazo por pedazo. Eso es muy exigente, pero tiene que ser así. Y, por supuesto, en circunstancias de esa naturaleza, cuando hay a veces desespero, necesidades, no faltan siempre los vivos, los corruptos que quieren robar la plata ahora, que ahí están merodeando por todos lados, y donde vean un peso se lo van a tratar de robar, y al mismo tiempo los criminales, ese mundo de la criminalidad que siempre también está buscando alguna oportunidad en todo sentido. Entonces, el tema de seguridad hay que mirarlo con mucho cuidado,
con mucho cuidado, pero entender muy bien en cada pedazo de nuestro territorio cuáles son las condiciones sociales para prevenir, porque lo fundamental de todo esto es prevenga, y se previene cuando uno entiende lo que está pasando, sabe dónde están los problemas. Entonces, cuando usted los entiende, pues puede prevenir para que no se conviertan en calamidades, pero sí hay que estar muy atentos a la seguridad. Bueno, me voy a pasar al plano político, doctor Fajardo, y ya le digo por qué. Ok. El alcalde de Manizales, usted lo apoyó. ¿Cómo lo ha visto usted en estos meses? Aunque yo se lo he dicho personalmente, que por esta pandemia, por esto que estamos viviendo, pues no se han podido desarrollar algunas cosas que él prometió y que él las tomó como bandera de campaña. ¿Cómo lo ha visto usted? ¿Cómo ha visto el desempeño, teniendo en cuenta que es un hombre joven? Carlos Mario Marín, a Carlos Mario yo lo conozco desde hace años, desde chiquito. Todavía está muy joven, pero lo conozco desde hace varios años. Y en algún momento las personas de Compromiso Ciudadano en Manizales han tenido discrepancias con él y tuvieron algunas discrepancias que hacen parte de la vida normal de la política. Pues yo pienso que hasta el momento apenas está arrancando. Es que fíjense que a los alcaldes les ha tocado muy duro y a los gobernadores igualmente, porque empiezan a construir su plan de desarrollo, que lo tienen que construir muy bien. El plan de desarrollo es, usted prometió esto en campaña, usted presentó un programa de gobierno, pues lo tiene que convertir ahora en un plan para seguirlo durante 4 años y lo vamos a juzgar por ese plan. Pero apenas empezando, aprendiendo a gobernar, porque están aprendiendo a gobernar. Hay muchos que están aprendiendo a gobernar, nunca habían tenido una experiencia administrativa, están formando un equipo y de repente viene esta calamidad que es la más grande que hemos tenido nosotros. Entonces, sin haber aprendido todavía a gobernar, recogiendo la experiencia, construyendo su plan de desarrollo, les cambió el mundo. Aquí vamos a ver cómo se desempeñan en el manejo de toda esta pandemia y apenas estemos empezando a salir de esta pandemia, se va a ver la calidad de los gobernantes, porque tuvieron que cambiar el rumbo. Hay unos que no tenían rumbo, pues da igual, pero los que tenían un rumbo tienen que cambiarlo y dirigirse, y ahora les vamos a medir la calidad del liderazgo que tienen a partir de este momento. Bueno, doctor Sergio Fajardo, usted anunció que está interesado, que va a volver a poner su nombre para la presidencia de Colombia. Usted, yo lo veo que conoce mucho el eje cafetero y que además lo quiere porque lo veo en la expresión de sus ojos, y pues no es para menos porque a usted le fue muy bien aquí en esta región. Así es, y es cierto, y yo aspiro a ser el presidente de Colombia. Ahora entiendo que es un camino largo, que se tiene que construir, es parte del trabajo que estamos haciendo, es la forma de hacer la política que a mí me gusta. Yo escogí, después de vivir como científico, como matemático, como profesor, que es mi identidad, hacer parte de la vida política y pública. He tenido el orgullo de ser alcalde de Medellín, gobernador de Antioquia, candidato presidencial, recorrer por todo Colombia, conocer el territorio. A mí me apasiona conocer todo ese territorio. Por supuesto, hay una afinidad natural con el eje cafetero, porque tenemos todo ese origen paisa, y por tantas partes de Colombia, pues yo he tenido un privilegio muy grande de estar por tantos lados, conocer, he caminado por todos lados, he aprendido muchísimas cosas, y hay una parte fascinante de la política que es esa, ¿cierto? Entonces, pues ese es el reto político que tenemos. Yo no tengo la menor duda de que tenemos que construir una convergencia grande. Creo que en el 2022 va a haber un salto político en Colombia muy grande. Ya en alcaldías y gobernaciones hemos tenido gobiernos alternativos por fuera de la estructura política tradicional, pues ahora lo vamos a tener para la presidencia de la República. 20 años, este siglo, ha sido marcado en términos políticos en Colombia por el presidente Álvaro Uribe y por las personas que lo han seguido a él. Ellos han gobernado durante todo este tiempo y esto va a cambiar. Y vamos a tener en Colombia por primera vez un movimiento alternativo gobernando. Ahora, ¿qué movimiento alternativo? Ese es el que nosotros queremos construir. Un movimiento que sabe construir, que le apuesta a la inteligencia, la capacidad de la gente, que rompe con esa corrupción tan dramática que hemos tenido y que da una forma diferente de hacer la política y de conducir el gobierno. Entonces, ese es un mundo apasionante, difícil, pasan todo tipo de cosas, insultos, mentiras, trampas. O sea, la política tiene aspectos fascinantes y aspectos muy desagradables. Pero bueno, para eso estamos, esa fue la vida que yo escogí, con tantas personas que estamos trabajando, que vamos a seguir trabajando, y yo espero pues que seamos nosotros precisamente quienes lideramos el próximo paso para Colombia. Y desde ya le va a tocar lidiar con ese tipo de cosas, pues en buena hora, doctor Sergio Fajardo, y muchas gracias por dedicarle este espacio a Mundovisión Noticias en el eje cafetero y norte del Valle.
Pues muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad, a tantas personas que he conocido, tantas personas tan cariñosas, porque eso es parte de esa vida del eje cafetero, el cariño de la gente en todos los espacios. Pues yo se los agradezco profundamente y vamos a cambiar para bien. Ahora ese es un reto político, un reto de la forma de entender y hacer la política, de la experiencia. Yo particularmente siempre me preocupo por dar ejemplo, por ser decente en el trato con las personas, ser capaz de ser diferente para construir y espero cada día tener mayor serenidad, mayor ecuanimidad, mayor sabiduría a medida que vamos creciendo. Entonces, pues les mando un abrazo a todas las personas que están sufriendo, que estamos sufriendo dentro de todo esto en diferentes maneras, pero hay gente que está muy agobiada por esta situación, pues cuidémosla y pues lo mejor para todos ustedes.